¿Cómo están, alumnos? Hola, profe. Bien, profe, ¿y usted? Aquí estamos. Mira, aquí hay una presentación. Es una presentación relacionada, bueno, para ampliar más, salen más imágenes, más, no es tanta lectura, para que vamos entendiendo. Bueno, todos los sistemas son iguales, trabajan muy parecidos, pero este es como el más antiguo, el que dio origen al sistema GPS. Por eso se le llama GPS, algunos le llaman GPS, muy poco hablan NASTAR, aunque ya hablamos de esto, pero igual, fíjense, esto ya lo comentamos, el segmento espacial, son los tres sistemas que componen o los tres segmentos que forman el sistema GPS, espacial, de control y del usuario. Aquí están los satélites con la órbita. ¿Cuántos planos orbitales tiene el sistema GPS? ¿Ah? ¿Alumno? ¿Lo están viendo, no? No se ve nada, profe. Ah, ya. Entonces tengo que cargarlo. Y ahora sí, ¿lo ven? Sí, ahí sí, profe. Ahí están los satélites orbitándonos. Este es un dibujito bueno, ¿cierto? Este ya es más entretenido. Ahí están los satélites. Yo pregunté, ¿cuántas órbitas tiene el sistema NASTAR? ¿Cuántas? Comparado con el GLONASS. ¿Ah? ¿Y de cuántos satélites se compone cada órbita? Ya, vos, alumnos, si esto lo vimos ayer. ¿Ah? El sistema NASTAR tiene 6 planos orbitales, compuestos por 4 satélites, y separados, ¿cuántos grados? Mientras que el sistema GLONASS tiene 3 sistemas orbitales, con ¿cuántos? Con 8 satélites, y separados angularmente, ¿cuántos grados? ¿Sí? ¿Estamos claros? 60, Esos son 60, 60 creo que era. ya, eso yo se los dejo a ustedes porque está ahí. Aunque no es muy, es un dato, pero es importante saber, porque se supone que eso, la clave está en la posición de los satélites. Por eso es que, bueno, ahora existen en este momento 3 constelaciones, 3 sistemas. Está el norteamericano NASTAR, está el ruso GLONASS y está el chino Beidou, ¿cierto? Esos son los 3. Falta analizar el Beidou, que lo vamos a ver, pero en total, si contamos con 24 satélites en total por cada constelación, estaríamos hablando de ¿cuántos satélites que estaríamos disponiendo los usuarios? Más de 70 satélites, fíjense, más de 70 satélites. Igual, bueno. ¿Sí o no? Ya, aquí ya vimos ya dónde están los segmentos de control, eso están ahí. La tarea que hace el segmento de control, ahí está, alimenta el satélite con datos, ¿cierto? Y a su vez el satélite alimenta el receptor con datos. El segmento usuario, que son las antenas, y ahí hay distintos usuarios, miren,
Fíjense, en el dibujito aparece un barco de guerra, un auto, aparece un avión. Todo eso utilizan, todos son segmentos usuarios. ¿Ah? Aparte nosotros que usamos la parte de topografía, ¿cierto? Pero el fuerte es la navegación. ¿Ah? ¿Estamos? Aquí el segmento espacial. Están los 27 satélites que hablamos, a 20.200 kilómetros. Está el usuario, aquí hay un topógrafo, un geomensor tomando datos. Están las antenas terrestres que alimentan a los satélites. ¿Qué hacen estas antenas, alumnos? Sáquenme la duda. ¿Qué es lo que hacen estas antenas? Recibir la información de los satélites. Recibir la información de los satélites. ¿Y qué más hacen? Acoplan la información. Estos satélites, esta antena, o los segmentos de control, porque ahí dice estación máster, se supone que esta es la principal, y aquí están las distintas, las antenas terrestres en Diego García, Isla Ascensión, Cajalén, y ahí están, ¿no? Están en el Colorado Spring, Diego García, Isla Ascensión. Estos son los que monitorean el seguimiento de los satélites, ahí a su vez alimentan a los satélites con la efeméride, controlan la sincronización de los relojes, alimentan con modelos matemáticos para la corrección de la anomalía de la ionosfera y la troposfera. Todo eso hacen esto. Esto lo envían acá, a los satélites. Los satélites que corrigen la órbita, aunque no es que la corrigen en forma teórica, ¿cierto? Porque es teoría. Y esa teoría, esa corrección, se la mandan al GPS. Entonces, por eso se obtiene la posición. ¿Vamos? Esa es la tarea que no deja de ser. Yo digo que es crucial, porque sin ello sería un despelote. Las señales las vimos ya. Las señales ayer las vimos. Estas son las dos señales, L1 y L2. ¿Cierto? Acuérdense que, si es que no me equivoco, es 10,53 es la señal base y se multiplica y se obtiene con una por 120 y el otro y te da esta frecuencia. ¿Qué es lo que te entrega esta onda? Porque son las ondas portadoras. Dice, estas portadoras, que son L1 y L2, contienen el mensaje GPS compuesto, y aquí están efemérides de posición de cada satélite, almanaque. ¿Qué es el almanaque? Conjunto de datos para predecir la órbita. Las efemérides dan la posición de cada satélite. La posición. ¿Y qué es lo que da la posición? La posición del satélite se saca en función de la anomalía verdadera. ¿Y qué más? ¿Ah? Ya, pues, alumnos, si se lo basamos. La posición de un satélite, ¿cómo tengo? Eso lo vimos, estuvimos haciendo ejercicios de leyes de Kepler, analizamos todo eso. La Anomalía posición, verdadera y sí, y el radio vector. Eso te da la posición del satélite. ¿Y quién te da el tipo de órbita? Que ahí dice predecir la órbita. ¿Cuáles son las variables? Bueno, la excentricidad, el radio mayor y los tres ángulos asociados, que es la inclinación de la órbita. ¿Qué más? El ángulo del apogeo, del perigeo y del nodo ascendente, ¿no? ¿Sí? Ahí están los tres. Lo que da la predicción de la órbita. ¿Estamos? Ese es el almanaque. Y además, están las celos observables, que son códigos fase o frecuencias portadoras, que son estas. Y el funcionamiento, ¿cierto? Aquí está con rojo, disponibilidad celestial. ¿Qué era la disponibilidad celestial, alumno? ¿Qué era?
¿Y en qué afectaba? Pregunta. ¿Qué era la disponibilidad selectiva? Lo nombramos, lo dijimos ayer. ¿Qué era la disponibilidad selectiva? Yo sé que están mirando el celular, sacando de ahí. Debería salir al tiro. Es una restricción voluntaria hecho por el ejército, por la Marina de Estados Unidos, alterando la señal. Altera la señal, por lo cual supuestamente aumenta el error asociado en la posición. Y eso se eliminó por ahí en el año 2000. Antes del año 2000 los navegadores te daban una precisión sobre los 100 metros. Esa era la precisión del navegador. Pero ahora con esto eliminado, te está trabajando entre 5 a 10 metros. ¿Estamos? Pero es una restricción intencional, ¿ah? Producto por los militares. La observable, dice, tiene relación con la información medible del mensaje satelital que es utilizada para determinar la posición del receptor. La información medible es el código y fase. La señal incluye los códigos pseudo-aleatorios, navegación y posicionamiento con precisión métrica. Ahí está el código CA y el código P. Uno es preciso, que tiene que ver con que son para las aplicaciones topográficas. Esta también la restringe los militares. Y este es el código normal que ocupan los navegadores y todo eso. Ya eso lo vimos ya. Y ahí dice, mire, ahí con rojo lea. La dependencia cada vez mayor del GPS por parte de la población civil hizo que la disponibilidad selectiva fuese eliminada el 2 de mayo del año 2000. Ahí se eliminó. Por eso, fíjense, mira, la disponibilidad selectiva que está ahí es una degradación artificial de la señal ocasionada por el Departamento de Defensa, induciendo un error en un rango de 30 a 100 metros. Lo que... Algunos modos de posicionamiento, miren, aquí está la diferencia entre uno y otro. Miren. Para la determinación de posicionamiento sobre la superficie de la Tierra se tienen dos formas de posicionamiento, el autónomo y el diferencial. La diferencia fundamental en la precisión y su aplicación dependerá de la necesidad y el objeto del usuario, y los objetivos del usuario, ¿no? Esos son autónomo o diferencial. Ahora, ¿cuál es la diferencia crucial entre ambos métodos, alumnos? ¿Quién me puede decir? ¿O cuál es la diferencia principal entre el modo autónomo y el modo diferencial? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? La cantidad de satélites que estudia un punto. ¿Quién me puede decir otra cosa? ¿Cuál es la diferencia principal entre el modo autónomo o diferencial? La precisión. El objetivo, sí. El objetivo o la precisión, más que nada, que se necesita. Sí, pero lo principal que hay que tener claro en esto es que diferencial significa que el autónomo te va a sacar una precisión con respecto a donde estáis tú. O sea, te va a dar la coordenada ahí, en el momento. Independiente, la precisión, acuérdense que también tiene que ver mucho con los códigos y con qué frecuencia llega, ¿cierto? Pero autónomo, tengo el GPS y lo único que estoy recibiendo es directamente los satélites autónomos. Cuando es diferencial es que siempre voy a trabajar referido a otra estación que tiene coordenadas conocidas, diferencial. Y ese diferencial... Profe, ¿Ah? entonces el RTK sería autónomo. No, el RTK es diferencial. Porque el RTK
El RTK tú tienes un móvil y tienes un fijo, una base. Diferencial. El móvil se amarra al fijo. Ese es como, esa es la palabra diferencial, ¿me entiendes, no? Con respecto a algo, siempre es con respecto a algo. Entonces, en el autónomo yo no me estoy amarrando con ninguno, me estoy amarrando netamente del satélite, ahí. Pero en el diferencial, tú te estás amarrando a otro equipo que tiene una coordenada conocida. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender, la precisión va a depender de si tiene la L1, la L2, si recibe fase 1 y todo eso, ¿cierto? Porque independiente que sea diferencial, a lo más podría llegar a un cartográfico, ¿cierto? Porque igual te ayuda en la precisión. Pero si tú tienes las dos fases más el código P, todo eso eso ya es geodésico, ¿estamos? Pero diferencial es siempre eso. Te amarráis con respeto. Por eso cuando tú haces postproceso, ¿qué haces cuando haces postproceso? Vais trabajando con líneas bases y vais trabajando siempre con respecto a uno, con el anterior. Y además, cuando tú te amarráis, te vas a amarrar a un punto con coordenada conocida, en este caso un punto activo. Eso es diferencial. Profe, entonces, cuando uno hace estático está en modo autónomo y cuando hace RTK es diferencial, Digo, ¿o no? y cuando tú en el estático lo haces diferencial, cuando lo llevas a gabinete y haces el postproceso. Porque ahí en el postproceso, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tomáis? Tomáis información de un punto, ¿no? De un punto que tiene en común, ¿o no? Porque el método diferencial, lo importante es que se supone, imaginemos la RTK, se supone que yo tengo una base que está obteniendo datos, está en un lugar, ¿cierto? Determinado, recibiendo señal de N satélites. Se supone que esos satélites tienen error, ya vimos los errores asociados a la señal, cuando nada que viene del satélite, hay muchos errores asociados, ¿cierto? Que los corrigen a través de modelos, todo esto es un show. ¿Cierto? Estamos analizando la base, pero el móvil está a tantos metros o a tantos kilómetros más allá, se supone, por la inmensidad del espacio y todo eso, se supone que ese satélite está tomando en común los mismos satélites. Como están tomando en común, el error va a ser igual, el mismo, ¿o no? Entonces, por eso, que cuando la base recibe la señal, y supuestamente la base ya está en un punto con coordenada conocida, la base manda una señal de radio, que es una radio externa, se la manda al móvil y le manda las mismas correcciones que recibió del satélite para dar posición. Se las manda. Y por eso se llama diferencial. Y por eso es que tú tienes la opción de tener precisión en tiempo real. En el estático tienes que llevarlo a postproceso. Pero también es diferencial porque igual vaya a sacar la información de ese satélite o de ese punto, que puede ser un punto activo, que está tomando toda la noche, y tú estuviste con el otro tomando valores. Entonces, después, ¿qué hiciste? Cargaste los datos en común, lo llevaste al programa y te lo ajustó. Es lo mismo, pero después de haber tomado un terreno, tú lo llevas. En el otro, en tiempo real, te lo va ajustando al tiro debido a la radio externa que tiene. ¿Estamos? Pero todos son diferenciales. Ese es el método diferencial. El autónomo no, pues el autónomo tú no le voy a hacer proceso. No le voy a hacer postproceso porque no tienes con qué compararlo. ¿Con qué lo voy a comparar? Es autónomo, es solo. ¿Me entienden? ¿Ven la diferencia, no? Dice forma autónoma proceso para obtener coordenadas en modo de posicionamiento autónomo. Y ahí coloca trilateración desde satélite, distancia hacia los satélites, precisión en el tiempo, posición de los satélites, corrección de errores. Ya esos son los pasos en la forma autónoma.
Y ahí está trabajando con un satélite. Aquí Independiente le va a dar la coordenada, pero le va a dar la coordenada con un rango de error. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, miren, ahí trilateración con un satélite, con 2, con 4, y ahí va achicándose el rango hasta dar la coordenada. Mientras más satélite, mejor. Estamos a eso, digamos, la información que trae el código, ahí esa es la forma, desde el satélite, desde el receptor, miren. Y aquí es donde están, cuando hablan de el satélite, nosotros, el GPS que tenemos nosotros, cuando estamos configurando el satélite, lo prendimos, le colocamos la coordenada. Primero se prende el GPS, si estamos trabajando con un archivo nuevo, se genera el archivo, se genera la proyección, se ingresa a las alturas correspondientes, ¿cierto? Estoy hablando en términos bien simples. Se carga el modo de trabajo. Si estoy en una coordenada conocida, le cargo la coordenada conocida, o si no, en una coordenada cualquiera, ¿cierto? Y configuro tanto el móvil, bueno, dependiendo de los equipos, pero el equipo que tenemos nosotros, que se tiene que hacer, configurar la base y el modo de trabajo al tiro, con la proyección, después configurar el móvil, ¿cierto? Pero de la misma consola. Eso es lo bueno. Leica tiene una colectora para ambos equipos. Por lo menos los que teníamos nosotros, teníamos una colectora para la base y una colectora para el móvil. Y la radio no estaba en la antena, sino que estaba en la colectora. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de repente con el tiempo la radio se empieza a mover porque tú te llevas la colectora a medida cuando vais trabajando. Bueno, ¿me entienden? Porque la radio va adosada ahí a la colectora. Mientras que hay otro equipo, como Trimble parece, tiene adosado la radio ahí a la antena. Por eso que son equipos un poquito más robustos. El equipo Leica, la antena es más liviano. Es livianito si tú lo tomáis, pero el Trimble, como tiene incorporado la radio en la antena, es como más robusto y tiene una antena que tira hacia abajo. Entonces, esa antena, mientras que el Leica no tiene una antena hacia abajo, porque como la radio no está ahí, la antena se coloca en otro lado. ¿Entiendes, no? Entonces, todos son distintos equipos. Pero esa radio es la que te da la diferencia para hacer el modo diferencial. Porque la radio, ¿qué te manda? Te transmite en una frecuencia al móvil, ¿cierto? Que te capta la radio del móvil, te la capta, toma la frecuencia de la radio y recibe la corrección de la posición en tiempo real, la base al móvil. Y por eso que el móvil te da coordenadas precisas en tiempo real, por eso es la RTK. ¿Estamos? Entonces, como yo les contaba, hay algunos equipos que te dicen, no sé, por el equipo que tenemos nosotros, cuando ya tenemos configurado todo, empieza a tomar señal la antena. Y lo que dice ahí, aparece fija, así, hay nombre de mujer. Hay otra, en Leica aparece otro en inglés, pero acá en español dice fija. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que ya la señal que está recibiendo ya la onda en forma, te puede contabilizar el número de ciclos fijo, que ahí te lo dice, mira. Diferencia de tiempo medio. Cuando ya puede hacer eso, te lo dice la colectora, que está ya modulando en forma fija y tiene precisión. Cuando no, cuando se cae la señal, te dice, ¿cuánto el nombre? Se me olvidó, pero
o fija o autónoma, una cosa así, pero te lo dice, ¿me entiendes? Flotante, creo que dice, profe. Flotante, sí es, flotante, exacto, eso. Cada equipo tiene su forma, ¿no? Pero eso tiene que ver con esto, no con esto que está aquí, miren. Porque la onda, las frecuencias que vienen incrustadas en una forma de onda. ¿Ah? Ahí dice desde el satélite viene así y desde el receptor. Se supone que tiene que haber una concordancia dentro. Entonces no puede haber partes, ¿no? ¿Ah? Sino que tiene que haber una secuencia fija. Por eso fija, que no hay un tramo, un corte entre medio, ¿me entiendes? ¿No? Porque ahí justo lo pilló en la parte de la subida de la onda, en ambas. Entonces ahí está fija. Pero ¿cuánto era flotante? Sí, sí, Porque sí, al menos los Topcon, sí. sí, y cuando está flotante porque no tiene señal, o está prácticamente en modo autónomo porque no están sincronizados, es porque la señal que está llegando te la está tirando por aquí en el medio, sí. ¿Ah? Pero cuando logra ya sincronizar esto, los relojes, porque hay que sincronizar los relojes, es porque está tomándote en forma y te dice fija. Y ahí, eso, ¿de qué sirve cuando ya es fija? Es que te sirve para contar. ¿Cuántos ciclos han pasado? Acá no hay una diferencia de tiempo, alumno. Tienen que entender eso. El satélite del receptor nunca se va a comparar con con el reloj del satélite. Jamás. Porque el del satélite es un reloj atómico. Tiene un error de 1 segundo cada 30.000 años. Y el reloj que tiene el receptor, no es un reloj atómico, es un reloj no tampoco malo, pero nunca se va a comparar. Años luz. ¿Me entienden? Entonces, tienen que buscar otra manera de poder fijar los tiempos. Porque para que esto tenga sentido, es que el tiempo del satélite tiene que ser igual al tiempo del receptor. Entonces es muy difícil. Entonces buscaron otra forma que es esta. Eso es lo mismo que hace la estación total. La estación total trabaja muy parecido. Muy parecido. Trabaja con la onda moduladora, la parte fija de la onda, y cuando ya logran sincronizar, empieza a contar, y ese cuento de la modulación de la onda es la que sirve. Entonces ya el tiempo pasa y lo que marca son el número de ciclos. Y ese es el que se cuenta, y ese es el contador. Y con eso se mide la distancia. ¿Estamos? ¿Entendieron eso, no? Que aquí es muy difícil de sincronizar los relojes porque no hay comparación. O si no, los GPS terrestres, o sea, las antenas receptoras, no se podrían comprar. ¿Cuánto crees que vale un reloj atómico? ¿Estamos? Entonces los científicos buscaron otra forma para poder engañar al sistema a través de la onda y todo eso. Entonces, acá cuentan el número de ciclos, pero para poder contar el número de ciclos tiene que haber una parte fija, porque si no, no se puede contar una parte así. Hasta que se sincronice eso y empieza a contarse, ahí se logra primero tomar la medida. Y ya teniendo el tiempo en números de ciclo, yo puedo ya obtener la distancia. ¿Sí? Bueno, aquí dice, precisión en el tiempo, y dice, los cálculos dependen de cuán precisos sean los relojes. Lo que estaba diciendo yo. Los satélites y relojes de cesio atómico altamente estable a nivel de nanosegundos. Receptor de relojes de menor precisión. Es lo que yo les decía. Por lo tanto, se debe corregir la posición por errores de sincronización de los relojes. Es lo que yo le hablaba. Esto es importante tener claro que, aunque a nosotros no nos incumbe, pero así trabajan estas cosas. Posición de los satélites. Conocer la posición de los satélites es vital para la determinación de la posición del receptor. Eso es clave. Esa es la clave, alumno. Y la posición son determinar exactamente dónde está el satélite en tiempo y espacio en su órbita.
Los satélites son monitoreados, por eso ahí están las estaciones de control y que son ellas las encargadas de entregar y corregir la órbita y mandar ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama esto? Los modelos matemáticos para corregir los errores asociados al viento solar, a la trayectoria multipath, a la densidad de la atmósfera, etc. Corrección de errores, dice algunas fuentes de errores, esto es lo mismo. Espérense, amigo. ¿Aló? Bien, bien. Dime. No, no me ha llamado. No, tranquilo, no, si ya. Yo te llamo. Bueno, ya, ya. Chau, 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 chau. Ya, entonces, corrección de errores, son algunas fuentes de error de GPS son difíciles de eliminar, los cálculos asumen que la señal viaja a una velocidad constante, la velocidad de la luz, sin embargo, esto es posible solo en el vacío, ¿cierto? En el vacío, la velocidad de la luz es constante, pero acá en el espacio no es el vacío, sino que hay elementos asociados. Al ingresar la señal en la ionosfera y luego la troposfera sufre retardos de velocidad de propagación. Eso, la gente que ha estudiado esto ha determinado más o menos cuánto es el retardo de la señal con distintos modelos troposféricos, ¿cierto? Entonces, gracias a modelos troposféricos y ionosféricos, entonces han calculado. Por eso el dato meteorológico, el dato de la atmósfera en sí es importante. Y deben tener otros equipos que les van alimentando en tiempo real también para poder ir corrigiendo, pues, está claro. Dice, cuando la señal de un satélite se ve reflejada sobre algún objeto, se produce, aquí está el otro error, el multipath, que es un alargamiento no intencional, sino que por eso que no es conveniente hacer levantamiento con GPS en zona urbanizadas cuando hay edificios grandes. ¿Ah? Porque lo más probable es que te esté dando mal la posición debido al alargamiento de la distancia entre el satélite y el receptor. Porque lo más probable es que hace una doble trayectoria. Rebota en algún obstáculo ahí y llega al receptor. Entonces el receptor no tiene cómo saberlo. Y asume que esa es la posición. Entonces, por eso se recomienda que haya una distancia o una ventana satelital libre. Por eso que los distintos estamentos, los distintos direcciones que utilizan datos georreferenciados, tienen bien determinados los procedimientos cuando uno va a instalar o a colocar GPS. O sea, me refiero yo, puntos PR, georreferenciado. La norma te dice que a un radio a la redonda, a una distancia a la redonda de tantos metros no puede haber ningún obstáculo que te perjudique la ventana satelital, primera cosa. Y lo otro, porque no debe el producto de la señal que no haya una doble trayectoria. ¿Estamos? Entonces hay que tener ojo. Yo he visto alumnos PRs instalados, simplemente instalados bajo árboles. Y eso no se puede. Eso no se puede. No. Uno lo sabe, ya está en la normativa, pero lamentablemente de repente se van a encontrar que bajen el volumen a su lamentablemente debido a espacio, sobre todo en los proyectos viales, cuando hay poco espacio y cuando tú no tienes dónde, no tenías otra opción de colocarlo, pero ahí estáis engañando al sistema, ¿no? Después cuando uno viene a hacer el replanteo, se produce el drama. Dice el posicionamiento absoluto o autónomo, dice, un usuario equipado con un receptor portátil recibe en forma pasiva señales del mensaje GPS desde
3 o 4 satélites o más y puede medir una distancia modificada al receptor a cada satélite y determinar la posición de la antena del receptor. La precisión del posicionamiento absoluto o autónomo depende de la estabilidad de los satélites y receptor, condiciones de encriptado del código P, cantidad de ruido existente en la recepción de la señal, cantidad de canales del receptor. Esto es importante, cantidad de canales. Por eso es cuando usted generalmente uno encuentra que se están vendiendo equipos y de repente, no sé, hubo un tiempo que estaban vendiendo un Trimble, no sé si lo vieron, y tuvo un buen tiempo a la vista, pero era un Trimble ya más o menos viejito. El socio decía no, lo había usado él nomás. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que seguramente los canales que tenía el receptor, en ese caso la antena receptora, no estaban actualizados, o sea, no más actualizados, o sea, no traían más canales que eso. Seguramente a lo mejor era para captar solamente la constelación Nastar. Y esos canales con el tiempo se van deteriorando y van perdiendo su utilidad y cada vez menos satélites, ¿me entiendes? ¿No? Entonces hay que tener ojo con... El GPS que compramos nosotros trae como 600 canales, ¿me entiendes? ¿No? Como 600 canales. Significa que prácticamente para cada satélite de las 3 constelaciones, de las 4 constelaciones, me imagino. La fuente de errores se las vimos ayer y este es para todos para todo. Galileo, Nastar, ¿cuánto es el otro? El ruso, para el ruso, GLONASS y Beidou chino. Ambos tienen el mismo problema. Errores en los satélites, en los relojes de los satélites, sincronización, errores orbitales, que son de la efeméride, errores en la ionosfera y en la troposfera, miren, son los que tienen más errores. Miren. El error el error más grande que se comete era, salvo de la disponibilidad celestia, que ahora se eliminó, era la ionosfera, cuando pasaba por la ionosfera, 8,2 metros. ¿Ah? Está el reloj del receptor y el reloj de los satélites, también tienen. Y estaba la disponibilidad celestia, que estaba entre 30 y 100, es que este ya se eliminó. Y aquí están los distintos errores asociados cuando uno ve el GPS, el PDOP, el DOP, el HDOP, y todo tiene una explicación, pero eso lo vamos a ver cuando estemos ya, se realicen datos de terreno. Pero fíjense, de todas maneras, el DOP es dependiente de la geometría de la constelación de satélites. Si se supone que la configuración de los satélites, el DOP, debería formar una figura más o menos de fuerza grande. No sé, no deberían estar los satélites acumulados en un puro lado. Ahora, eso se daba cuando estaba solo una constelación que era Nastar. Lo más probable es que en algún momento pasaba eso. Pero ahora debido a que, acuérdense, GLONASS tiene 3 órbitas, con 8 satélites cada uno, orbitando cada 120 grados de separación entre órbitas, ¿cierto? Nastar tiene 6 órbitas, con 4 satélites orbitando en cada órbita y cada 60 grados parece, o algo así, de separación entre órbitas. Ahora hay que ver los chinos, de ahí lo vamos a ver, cada cuánto están, cómo están, pero eso significa que con la separación que tiene la órbita, te están dando la opción que el DOP prácticamente no deberíais tener problema con esto. No deberíais tener problema con esto. Porque si no hubiera una unión entre Galileo, entre Nastar y GLONASS, y fueran independientes, lo más probable es que tendríamos problemas porque a lo mejor ahí habría un convenio entre los equipos, no, yo voy a ocupar GLONASS y no voy a ocupar Nastar y todo, sería todo un show. Menos mal que se unieron y formaron uno puro, ¿cierto? Que fue para ayuda para nosotros. Y aquí habla que el DOP menor a 4 indica excelente precisión, si es de 5 a 7 son aceptables y si es mayor a 7 son pobres. El valor, el número que te indica.
Un alto DOP, menor precisión en posición. El número, ¿estamos? Aquí está el efecto multipaso en la base, que la señal de satélite viene ahí, rebota sobre un edificio y llega al receptor, que lo normal era que solo tiene una dirección, pero acá sufre un quiebre en la dirección, ¿no? Entonces hay una longitud de más, con lo cual te calcularía más la posición. Ese es el efecto multipaso. Efectos de la ionosfera, mire, fíjense. Las capas de la ionosfera están distribuidas con distintos materiales. Acuérdense que la capa ionosfera, la ionosfera, ayuda a detener los rayos del sol, o sea, los rayos, los que hacen mal. Pues no es que el sol no entre, sino que los que tienen partículas que perjudican a la vida en la Tierra. Entonces, esta parte está muy ionizada, tiene mucho electrón flotando, mucha partícula ionizada. Por eso es que es la que tiene mayor error fuera de la disponibilidad selectiva. Entonces ahí se dan cuenta que esto es lo mismo que cuando uno se ve en una piscina. En una piscina, ¿qué es lo que ve? Uno se ve como quebrado, porque la luz se refracta. ¿Ah? Aquí la señal se refracta, miren. Ahí llega a una dirección y cambia de dirección. ¿Producto de qué? De la densidad de esto. Entonces, al cambiar de dirección, aumenta la distancia. Entonces, hay un error en la distancia. ¿Estamos? Porque debería haber seguido la misma dirección. Entonces, cuando esto es con respecto a ese, a lo mejor acá hay otro cambio, ¿no? Miren, ahí, después cambia ahí, hay distinto, y va a depender de la componente que tiene esta capa. Entonces, dice, lamentablemente las ondas de radio no viajan por el espacio vacío. Si viajaran en el espacio vacío no se produciría esto. Tienen que atravesar también la capa ionosférica que rodea la Tierra. El grado en que la ionosfera afecta a las ondas de radio depende de la densidad de carga ionosférica y el ángulo de incidencia. ¿Se dan cuenta? Dice con dos frecuencias, miren, fíjense, aquí está la explicación cuando son con dos frecuencias, dice. Con dos frecuencias se reduce el efecto de la ionosfera. Miren. Por eso que cuando el receptor, el GPS que uno compra, compra la L1 y la L2 más con fase y todo y con el código P, estáis comprando un geodésico. Pero, ¿por qué? Por esto. Porque dice, el retraso que ocasiona la ionosfera en la propagación de la señal es inversamente proporcional a la frecuencia. Usando dos frecuencias, la L1 y la L2, se puede determinar la diferencia entre los tiempos de retardo y por lo tanto eliminar en gran parte el efecto ionosférico. Es importante esta parte de los, ¿no? ¿Están escuchando, no? Sí, profe. Aquí te están explicando por qué L1 y L2, por qué es importante eso y por qué el precio. Aquí te están diciendo, ahí te están diciendo que con una frecuencia, y aquí te dice la definición de frecuencia, dice el retraso que ocasiona la ionosfera en la propagación de la señal es inversamente proporcional a la frecuencia. Inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, va a haber un tiempo de error. Entonces, si usan dos frecuencias, van a poder determinar el tiempo de separación entre las dos retracciones. Entonces, ese tiempo es el que usan para arreglar la señal. ¿Ah? Eliminar gran parte del error, el efecto ionosférico. Importante ese punto. Este efecto es más notorio durante el día. Ojo, aquí hay otra cosa. Siempre se ha dicho que en la noche es mejor, son mejor y obtiene mejores resultados al medir de noche que de día. ¿Me entienden o no? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué es más preciso medir de noche que de día? Por la onda del sol. Por la reflexión Sí, de la luz. Sí, por porque reflexión de la luz, ese tipo de porque cosas. a ver, la función que tiene la ionosfera
es protegerlo de los rayos del sol, de ciertas ondas del sol que son dañinas. Si la capa de ionosfera fuera eliminada, la Tierra quedaría igual que Marte. Marte no tiene atmósfera. Como no tiene atmósfera, los rayos pegan directamente en Marte, entonces está calcinado Marte. ¿Me entiendes? No hay vida ahí en Marte por gusto que el Sol lo calcome constantemente. Los meteoritos y todo eso que uno ve, cuando uno dice una estrella fugaz, es porque pasó por la capa ionosférica y al pasar por ahí le produce roce. Entonces prácticamente llega casi nada a la Tierra como elemento. Bueno, pero en Marte, como no hay atmósfera, llegan directamente y hacen los cráteres y todo eso. ¿Estamos? Entonces, en la noche, el sol, como más está mandando energía, rayos de sol, los rayos de sol están cargados con electrones, protones y todo eso, y eso al entrar a la Tierra, la ionosfera produce un bloqueo, y ahí es donde está el drama, porque se alimenta con mucha carga de día. Entonces, como de noche el sol no está alimentando, hay como un equilibrio, hay como un relajo. No es que no haya, pero hay mucho menos. Entonces, medir de noche es más eficiente que de día. Aquí está el efecto ionosférico, ¿no es? Líneas cortas, menor a 10 kilómetros habla. Líneas largas, mayor a 10 kilómetros. Aquí te parece el ángulo, ¿se dan cuenta, no? Entonces, esta que está aquí, o sea, si uno se va a la otra, como son líneas cortas, la capa se achica aquí, pues, es mucho menor, ¿o no? La capa, el ancho de la capa ionosférica. Entonces también hacer líneas cortas igual influye en la precisión, porque y influye en el tiempo que lo vaya a tener. Porque la capa hacer la línea corta, se produce un menor ángulo de entrada, ¿no es? Cuando hay una línea, cuando son mayores a 10, son largas, fíjense acá cuánto lo que tiene que atravesar, pues mucho más con respecto a esta. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, aquí, al hacer líneas más largas, mayores a 10 kilómetros, entra con un ángulo. Entonces, por eso es que hay que tenerlo más tiempo. Se recomienda, hay que tenerlo mucho más tiempo por lo mismo. Porque tiene que ser capaz de determinar el modelo y para hacer la corrección. La forma diferencial, lo que estábamos hablando, dice, debido a los errores ya mencionados, dice, producto de la capa ionosférica, producto del multipass y lo de efemérides, la órbita y todo, aparece este nuevo modelo, la forma diferencial para medir. Dice, debido a los errores ya mencionados, los cálculos de posición con GPS pueden sufrir desplazamiento de hasta 100 metros con SA y hasta 30 metros sin SA. Estamos hablando del navegador, pero también en el otro influye. Entonces, el proceso de corrección diferencial consiste en obtener datos satelitales en forma simultánea por dos receptores, ¿no es? Cuando uno le denomina base y rover o móvil, en realidad los dos son receptores, ¿no? Se le llama base porque va a estar en una coordenada conocida siempre la base, y el móvil es el que va a ir cambiando. Configura los equipos para eso. Nosotros en el caso del Leica teníamos bien claro cuál era la base, cuál era el móvil, porque estaba así sincronizado. Dice, uno de los cuales es ubicado en una posición conocida, ¿cierto? Y el otro en una posición variable, que es el móvil. Dice, las observaciones desde la base, ¿se dan cuenta? Son usadas para ajustar la posición del móvil. Eso es.
Pero, ¿cómo se usan? A través de la radio externa que tiene, porque tiene una radio. Y esa radio se comunica en una frecuencia hacia el móvil. Para que exista corrección diferencial, el receptor base colecta datos de la totalidad de los satélites visibles y el móvil solo de partes de la constelación, ¿cierto? Supuesto, la mayor parte de los errores en la señal es igual para todos los usuarios sobre una extensa área. Ese es un supuesto, eso es importante tener claro. Tanto para el móvil como para base, están diciendo como el área arriba de los satélites es gigante. Se supone que ambos están sufriendo los mismos errores. Y lo más probable es que estén captando gran parte de los mismos satélites, ¿cierto? Aquí dice, a 400 kilómetros de la base, precisiones de 5 metros, reducción al promediar al menos 100 kilómetros, precisiones de 1 metro, ¿no? Y ahí está la línea base. Entonces se supone que el móvil, la base está recibiendo señal de estos satélites y el móvil a su vez lo mismo. Pero como la base está sobre un punto conocido, está recibiendo las correcciones de aquí, se corrige las correcciones asociadas a los errores que hablamos, y automáticamente a través de una radio se la envía al móvil. Y este móvil puede... Bueno, aquí están haciendo con postproceso. Eso hay que tenerlo claro. Pero el postproceso es lo mismo, es muy parecido al RTK, pero la palabra lo dice, postproceso. Para que yo tenga la precisión, tengo que pasarlo por un software. Mientras que en el RTK es como cuando hablan de vigas post-tensá y pre-tensá, antes de hormigonarlo y después de hormigonarlo, una cosa así. Para los que han escuchado de eso. Dice posicionamiento diferencial post-proceso, ahí está, ¿no? La base contrasta la posición calculada con la posición de referencia móvil. El resultado es una serie de correcciones de los datos de cada satélite medido en su respectivo tiempo. La base almacena estas correcciones, las que se utilizan post proceso con el software de GPS corrigiendo los datos tomados en terreno, ¿no? Dice posicionamiento diferencial post proceso. Es diferencial. Si en realidad la única diferencia es que como tú lo tienes en alto tiempo y estáis tomando, tú tienes que llevarte esta información porque al final lo estáis usando en modo estático, no tenéis un tiempo y va a depender de la longitud de la línea base, es el tiempo que la vaya a tener en forma autónoma, ¿cierto? Después toman los datos en común y los bajan y el modelo de postproceso elimina esto y ajusta las observaciones. ¿Estamos? ¿Entienden eso, alumnos? ¿Me copian? ¿Alumnos me copian o no? Profe, Sí, Ya. profe. ¿Se están quedando dormidos? ¿Están viendo tele? Ya. Sistema de corrección diferencial en tiempo real, lo que estaba hablando la señorita. Dice, el otro era, insisto, posicionamiento diferencial en postproceso. Ambos son diferenciales. ¿Están claros? La única diferencia es que el diferencial postproceso, yo tengo que llevarme los datos. Ahora, hay el equipo en este caso, el equipo que tenemos nosotros es tan sencillo como coloco el equipo, lo instalo, ¿cierto? Lo configuro como responde, ¿sí? Y aprieto un botón. Listo. Aprieto eso, aprieto el otro y empiezan a tomar datos. Y empiezan a tomar datos y uno ahí espera, ¿cierto? Y después lo cambia de posición, el primero lo cambia al tercero y ahí nuevamente el otro sigue tomando datos, el segundo, sino que el tercero lo tengo que instalar y lo hago
Y tengo que anotar la hora. Tengo que anotar la hora del momento que empezó, lo encendí. Lo anoto la hora, anoto como dato la hora y la altura instrumental, ¿cierto? Y empiezo a tomar. ¿Estamos? Y así me voy. Así me voy. Hasta, no sé, pues cuántos puntos. La cosa es que después yo tengo que volver al primero. Tengo que volver al primero para cerrar. Y eso se cierra. Entonces, solamente es instalar todo eso, configurar y apretar el botón. Nada más, el botón. Y solo van grabando. Después uno va, mete, saca la información. Esa es la diferencia cuando es el modo postproceso, o sea, el método diferencial en RTK, que en el método estático yo tengo que sacar la información de la antena arriba. Por lo menos en el equipo que tengo yo es así. Lo tengo que conectar y bajar la información de ahí. Mientras que todo el resto de la otra información queda almacenada en la colectora. ¿Estamos? ¿Me entienden o no? ¿Alumno? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, Sí. entiende. Ah, ya. ¿Están entendiendo, no? Sí, profe. Ya, entonces, el posicionamiento diferencial post-proceso dice, la base contrasta la posición calculada con la posición de referencia móvil. El resultado es una serie de correcciones de los datos de cada satélite medido en su respectivo tiempo. La base almacena estas correcciones, las que se utilizan post-proceso, o sea, en gabinete, con el software correspondiente. ¿Estamos? Con respecto al sistema de corrección diferencial en tiempo real o en RTK, aquí, insisto, la gran diferencia entre uno y otro, porque es que en el postproceso va a pasar un tiempo para obtener los datos definitivos. Lamentablemente, el método diferencial postproceso, en este caso el método estático, yo no puedo hacer replanteo. No podría hacer un replanteo en tiempo real porque no puedo, no se puede. Porque ¿cómo replanteo si tengo que ir replanteando en el momento? Entonces, el replanteo, hay que saber dónde voy a usar. El método estático como uso es como la base para hacer las poligonales geodésicas, ¿cierto? Las poligonales geodésicas, en la cual yo voy dándole coordenadas y voy trasladando siempre y haciendo vectores, líneas bases, líneas bases, líneas bases. ¿Estamos? En el caso del sistema diferencial en tiempo real, dice la corrección diferencial en tiempo real se realiza al momento de efectuar la medición de campo. En tiempo real, en el momento. La base contrasta la posición calculada con la posición de referencia del móvil. El resultado es una serie de correcciones de los datos de cada satélite medido en su respectivo tiempo. La base transmite estas correcciones, si se dan cuenta, hacia los móviles a través de sistemas de radio y módem. Ahí está la radio externa. Nosotros en Leica, el primero que compramos, teníamos una radio así, una típica de la radio que te ayuda te manda la señal en una frecuencia al móvil. Dice, por un sistema satelital y base diseñado para este efecto. Así el móvil aplica la corrección al momento de la toma de datos. Aquí tú no necesitarías hacerle postproceso. No tiene sentido si tú vas a ir viendo el error en el momento. Dice, la factibilidad de corrección diferencial en tiempo real depende del tipo de receptor utilizado. ¿Estamos? Dice, servicios de correcciones diferenciales está. En Norteamérica, en Europa, cobertura está la WAS, EdNot, Olmi, Star. Está Norteamérica, Europa, Sudamérica y Centroamérica. Bueno, en Norteamérica hay 32. En Europa hay 34 y en Sudamérica y Centroamérica hay 70. Deben ser estaciones que están dando continuamente información. Entonces tú te amarras a esa y vas haciendo... Pero va a depender de la radio que tengas tú. Pero esto es más para lo que es el método estático.
Ya, aquí, importante tener en consideración la planificación de las mediciones. Bueno, antes de la planificación de las mediciones, vamos a ver el sistema chino. Yo no tengo lo último, porque acuérdense que los chinos mandaron hace poco los últimos satélites y armaron el... Entonces, información... Pero aquí tengo algo del sistema Beidou. Aquí lo que dice. Ahí dice que, miren, fíjense, Beidou chino, el cual en su primera etapa es solo de cobertura local, o sea, cobertura en China, pero que en la etapa 2 pretende poner en órbita la constelación más grande de los sistemas actuales de posicionamiento por satélite, con un número de 35 satélites en órbita. Se supone que ahora se mandó en marzo, en este año se terminó con, o sea, yo no sé si son 35 satélites, estoy perdido, pero habla de 35 satélites. Dando cobertura global una vez que este proyecto se encuentre totalmente operativo. Dice, cuando el sistema Galileo también lo esté, existirán 4 sistemas independientes de posicionamiento y que además podrán interactuar entre ellos, lo cual será muy bueno para los usuarios como nosotros. En este momento contamos solo con 2 totalmente operativos, que es el GPS, el NASTAR y el GLONASS. Vamos a ver qué es lo que hay de... Ya hablamos del GLONASS, hemos hablado de los 2 principales, de los sectores espaciales, de la onda, de la frecuencia y todo. Lo importante de todo lo que hemos hablado son los errores asociados, lo que conlleva los mensajes. ¿Ah? Y aquí está. De ahí vamos a ver Galileo, ¿ya? Sistema de posicionamiento por satélite Beidou. El sistema experimental de posicionamiento por satélite que está desarrollando, se supone que ya lo desarrolló, la República Popular China, es llamado Beidou. Este está compuesto por una constelación de 3 satélites geoestacionarios. Es desarrollado por la Academia China de Tecnología del Espacio. Está pensado para la navegación regional primero, ¿sí? La red cubre la mayoría de las áreas de la región de Asia del Este y cumple funciones de navegación y de comunicación. La red está compuesta por 3 satélites Beidou 1, 2 operacionales y 1 de reserva. Esa fue la primera operación. China, dice, comenzó a estudiar la navegación basada en los satélites y la tecnología de posicionamiento por medio de estos desde los años 60. Sin embargo, el desarrollo de su propio sistema de posicionamiento por satélite ha sido lento debido a los problemas de fondos y dificultades técnicas. China primero probó la teoría del posicionamiento regional con un proyecto experimental llamado Estrella Gemela a mediados de los años 80. Esto hizo con 2 satélites de comunicaciones, el DFH-2A
en 1989. Mediante esta prueba se demostró que la precisión del sistema Estrella Gemela era comparable al sistema de Estados Unidos GPS. La luz verde para el sistema de navegación basado en los satélites experimental fue dada por los líderes chinos en 1993. Los primeros 2 satélites del sistema experimental de la navegación Beidou en poner en órbita han sido el Beidou 1A y el Beidou 1B. Estos fueron lanzados desde el centro de lanzamiento de Xi'an el 31 de octubre del 2000, miren, fíjense, y el 21 de diciembre del 2000. Respectivamente, el sistema comenzó a proporcionar las primeras señales de navegación y los servicios de posicionamiento a finales de 2001. El tercer satélite de reserva, el Beidou 1C, fue lanzado el 25 de mayo de 2003, 3 años después, dejando el sistema completamente operacional, la fase 1. La navegación y los servicios de posicionamiento comenzaron a estar disponibles para los usuarios civiles en abril del 2004. Esto ha hecho que China sea el tercer país en el mundo en haber desplegado su propio sistema de navegación basado en satélite y que se encuentre en 100% operacional. Dice red de navegación, mire. El sistema de posicionamiento por satélite Beidou cubre la región entre la latitud 70 grados a 140 grados este y la latitud 5 grados a 55 grados norte. 2 satélites se encuentran en órbita geoestacionaria a 35.768 kilómetros de altitud y ubicados a 80 grados este y 140 este. El tercer satélite de reserva está ubicado en los 110,5 grados este. Aquí, bueno, ahí está hablando estamos hablando del año 2000, alumnos, que lanzaron esos 3, año 2000, estamos en el año 2020, son 20 años. Bueno, en 20 años terminaron de lanzar, si es que es verdad lo que dice que son 35 satélites, yo no estoy al tanto de eso. ¿Profe? ¿Ah? ¿Está proyectando algo usted ahora? ¿En la pantalla? Ah, ¿no lo están viendo? No. Solo el paper. Ah, el otro. Sí, se ve el El PPT. otro. Ya. Ahora ese. No estoy leyendo la parte de la constelación china. Ah, sí, ahí sí. Insisto, esto, los chinos empezaron con esto del año 2000. Entre el 2000 y 2003 lanzaron los 3 primeros satélites que son los Beidou 1A, 1B, 1C, y fue como la fase 1. Se supone que, según lo que dice aquí, que en total van a ser 35 satélites. Yo no estoy al tanto de eso. Yo sé que este año lanzaron el último satélite, pero no me acuerdo si en realidad fueron 35, pero si son 35, oye, imagínate, 35 comparado con 27 o 24, es alta la diferencia. Sería bueno que ustedes lo vieran. Yo no estoy claro con eso, pero que se terminó con ese sistema este año, sí, porque salía hasta en la tele. Pero funciona muy parecido. Mira, los sistemas de tierra incluyen una estación de control central, 3 estaciones de seguimiento de la órbita de los satélites en Yamunchi, en Canchi y en Sanyang. Y los receptores del usuario, receptores transmisores. Esos son los usuarios. Los satélites transmiten en la frecuencia 2491.75 más o menos 4.08 MHz. Y el receptor tierra puede transmitir de nuevo al satélite en los 1615,68 MHz. Ahí está la frecuencia. El sistema de referencia de Beidou es el sistema coordinado de Beijing 1954, con el sistema de tiempo referido del UTC, que es el mismo que usan de China, según lo determinado por Virgin. Dice, el sistema proporciona en el posicionamiento del receptor una exactitud de 50 metros. Usando los métodos diferenciados de tierra y espacio, la exactitud se puede aumentar a unos 10 metros. Dice. Algún método de operación, dice, en primer lugar, la estación de control central envía señales, estoy hablando del sistema Beidou, que no lo habíamos hablado, envía señales a los usuarios vía los satélites, 2 satélites. Cuando el receptor del usuario recibió la señal a partir de un satélite, envía la señal que responde de nuevo a ambos satélites.
La estación central recibe la señal que responden enviados por el usuario a partir de 2 satélites y calcula la posición del usuario, basada en la diferencia del tiempo entre las 2 señales. Esta posición entonces se compara con el mapa territorial digital almacenado en la base de datos para conseguir los datos de la posición 3D, ¿no es? Que entonces se envía de nuevo al usuario vía satélite. Este sistema utiliza el CDMA para sus transmisiones. El usuario puede también transmitir mensajes cifrados hasta 120 caracteres chinos a la estación central vía los satélites. Mira, buena. El sistema BeiDou, al requerir de transmisiones de manera dual entre el usuario, mire, fíjense lo que hace, no es lo mismo que me dice, el sistema BeiDou, al requerir de transmisiones de manera dual entre el usuario y la estación de control central vía los satélites que se encuentran en órbita geoestacionaria, sus segmentos de usuario necesitan un espacio adicional para el transmisor y una batería más de gran alcance. Miren, es distinto al sistema que tenemos nosotros. Pues nosotros recibimos la señal, no, pero no se la enviamos al satélite. Y los chinos se lo mandan al satélite. Por eso que ahí dicen que los equipos tienen que ser de otra forma, ¿no? Dice, por lo tanto, los segmentos del usuario, o sea, las antenas o los equipos que están en China, no el equipo que viene acá, que compramos nosotros, no, sino que los que usan allá ellos son de mucho más grandes, antenas de 20 centímetros, más pesados y más costosos comparados a los receptores del usuario GPS. Además, el número de usuarios se puede servir por el sistema es limitado por la capacidad de la comunicación de la red. En el caso de los satélites, el satélite BeiDou 1 fue desarrollado a los satélites DFH3 y es de 2,2 por 1,72 por 2 metros de tamaño, igual es grande. Cuenta con un par de paneles solares, el satélite pesa 2.200 kilos, casi 2 toneladas, o sea, igual es pesado. Y lleva el propulsor de 1.1100 kilogramos para su motor principal. La vida útil se estima en aproximadamente 5. Los satélites fueron lanzados por el vehículo de lanzamiento CZ3A del centro de lanzamiento de Xi'an. Buena. El BeiDou 1D, después de 3 lanzamientos acertados de los satélites BeiDou 1 en 2000 y 2003, un cuarto satélite de Geo fue lanzado por un vehículo de lanzamiento CZ3A del centro de lanzamiento de AIME. Ahí estamos mostrando, ¿no? El 28 a la hora, el del 28 local del 3 de febrero. Dice, el satélite sufrió un mal funcionamiento del sistema de control que dio lugar a la incapacidad de extender los paneles solares. Después de un cierto trabajo de ajuste de la estación de control de tierra, el satélite pudo ser restaurado completamente. El satélite fue colocado en su órbita geoestacionaria para completar los 3 satélites geoestacionarios regionales existentes en BeiDou 1. Dice, el sistema de posicionamiento BeiDou 1 es solo experimental, decía. En estos momentos se encuentra en desarrollo el sistema BeiDou 2, que es el que terminó ahora, en este año, que contará de una constelación total de 35 satélites. Los plazos para este nuevo proyecto ya se encuentran en curso tras el lanzamiento y exitosa puesta en órbita de su primer satélite, el cual se realizó su lanzamiento en abril de 2007. Fíjense, en 2007 han pasado 13 años. Este nuevo sistema será de cobertura global y pretende desvanecer las dependencias de GPS y GLONASS. Además, China está inmerso en el proyecto Galileo. Miren. Bueno. Eso era con respecto al BeiDou. Veamos Galileo. Veamos Galileo. Galileo está más acá arriba. Les dejo como tarea, alumnos, como tarea, averiguar más del sistema BeiDou. No sé cuántas órbitas, porque si son 35 satélites, cuántas órbitas están generando, porque no aparece aquí, por cuántos satélites por órbita hay. ¿Me entienden? No, todo eso lo necesito saber. Así que, tarea. ¿Estamos?
¿Entienden? ¿Me copiaron o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, el... Sistema de posicionamiento global Galileo. ¿Estamos? ¿Qué es Galileo? Dice, es el sistema europeo de navegación por satélite. Este estará compuesto por una constelación de 30 satélites. Mira, muy parecido al chino, por eso están los chinos metidos en este. En órbita media, con su respectiva infraestructura terrestre. Este sistema se basa en la premisa de la independencia de la Unión Europea sobre los otros sistemas de posicionamiento existentes. Esta constelación será manejada por organismos privados, a diferencia del GPS y GLONASS, que es estatal. Pero asimismo, y dentro del desarrollo de los elementos del usuario, se busca la interpolaridad de las aplicaciones y servicios con los sistemas actuales. Básicamente el GPS, o sea, NASTAR y GLONASS, para asegurar y reforzar el concepto de sistema de navegación global. En su definición y concepción se han seguido criterios estrictamente civiles, por lo que se puede afirmar que es un sistema de carácter totalmente civil y en esta premisa se basa su desarrollo, ¿no? Esa es la diferencia primordial de Galileo. Características técnicas y prestaciones, dice. Este sistema global de navegación por satélite, además de prestar servicios de autonomía en radionavegación y ubicación en el espacio, será interoperable con el sistema GPS y GLONASS. El usuario podrá calcular su posición con un receptor que utilizará satélites de distintas constelaciones. Al ofrecer dos frecuencias en su versión estándar, Galileo, mire, todos utilizan dos frecuencias. ¿Por qué se utilizan dos frecuencias? ¿Para qué era? ¿Alumno? Para evitar la ionosfera. Exacto, eso es. Ya, los satélites de la constelación Galileo, a diferencia de los que forman la constelación GPS, estarán en una órbita ligeramente desviada del ecuador, miren. Al igual que el sistema ruso, sus datos serán más exactos en las regiones cercanas a los polos, donde los satélites estadounidenses pierden precisión. Miren, esa es una... Otra ventaja es que Galileo asegura el servicio al ser un organismo internacional sin compromisos militares. El uso combinado de Galileo y otros sistemas de navegador GPS ofrecerá un gran nivel de prestación para todas las comunidades de usuarios del mundo entero. Galileo será una importante herramienta para resolver los problemas en el cálculo más exacto de posición, al proveer de forma independiente la transmisión de señales suplementarias de radionavegación en diferentes bandas de frecuencia. En total utilizará 10 radiofrecuencias de la siguiente manera. Miren. 4 frecuencias en el rango de los 1164 a 1215 MHz, 3 frecuencias en el rango de 1260 a 1300 MHz y 3 frecuencias en el rango de 1559 a 1531 MHz, que es la L1. Todas las transmisiones de los satélites pertenecientes a la constelación Galileo hacen uso del acceso múltiple por división de código. Esta es una característica que comparte con el sistema GPS, pero diferente al GLONASS, que utiliza el FDMA, o sea, por división de frecuencia. Hay 5 tipos de datos transmitidos en el mensaje de navegación. Datos de navegación básicos, datos de integridad, datos comerciales, datos de PRS y datos de SAR. La arquitectura del satélite, dice. El sistema de posicionamiento de Galileo, cuando se concluya, estará compuesto por una constelación de 30 satélites navegando a 23.616 kilómetros de altitud, con una inclinación de 56 grados respecto al ecuador. ¿Cuánto es la inclinación con respecto al ecuador de la órbita de GPS? ¿Cómo se llama esa inclinación? ¿No?
va a estar un poquito más inclinado con respecto a... El otro son 55, si no me equivoco. Cada satélite tendrá una masa de 680 kilogramos, mire, fíjense, mucho más chico que los otros tres de China. Dispondrá de una potencia de 1.6 kilowatts y podrá transportar una carga útil para el sistema de navegación de entre 70 y 80 kilogramos y una carga útil para el sistema de búsqueda y salvamento de 20 kilogramos. Los satélites son monitoreados por un segmento terrestre compuesto por centros de control, estaciones de enlace para establecer contacto con los satélites, una red de estaciones de referencia que controla la señal enviada por los satélites y determina la órbita de estos con una alta precisión. Esto nos da la siguiente infraestructura en tierra. Ahí está da 5 estaciones TT y C en banda S, 2 GHz, con una antena de banda S de 11 metros por estación, que usa un telémetro para medir, 10 estaciones en misión en banda C, 5 GHz, con 4 antenas de 3,2 metros en banda C por estación, 30 estaciones de supervisión necesarias para la operación de determinación de órbita, de sincronización de tiempo y de integridad, y centro de tratamiento de datos, ¿no? Sector usuario con respecto a Galileo. Dice, obviamente este sector está constituido por los receptores Galileo, encargados de procesar las señales enviadas por los satélites y presentarlas al usuario en forma comprensible, entregando la posición de este. Estos receptores serán desarrollados para los diferentes tipos de usuarios y en función de las necesidades del mercado. Es importante resaltar que la arquitectura de Galileo está diseñada para optimizar los servicios en el receptor. El diseño de los diferentes elementos del receptor deberá realizarse teniendo en cuenta la posible complementariedad con otros sistemas. ¿Ah? Y aquí están los servicios que va a utilizar Galileo, servicio abierto, después servicio comercial, y ahí dice, bueno, el servicio abierto será para todos los que quieran tener una señal, si tienen una antena, ¿ah? Un navegador y todo eso. El servicio comercial estará el servicio que otorgará un valor agregado con servicio al servicio abierto, pudiendo disponer de prestaciones mejoradas en base al diseño de la señal para aplicaciones que requieran de alta precisión centimétrica. Aquí está con respecto a para la aviación civil, ¿ah? Para todo lo que tiene que ver con la parte de aviación. Servicio público regulado, servicio proporcionado por elementos locales, ¿estamos? Servicio de búsqueda y rescate también va a tener. Ventajas del sistema Galileo, dice. Galileo proporciona oportunidad para desarrollar servicios de posicionamiento en todo el mundo, para toda categoría de usuarios con precisiones iguales, a las que los otros sistemas se restringen solo para militares, ¿no? Galileo es un sistema que busca complementarse con el sistema existente. Las futuras aplicaciones se beneficiarán de la posibilidad de utilizar todos los sistemas de navegación disponibles. Así pues, Galileo será compatible e interoperable con GPS y GLONASS. Es por esto que los criterios de diseño de la estructura de la señal del sistema Galileo se están desarrollando para añadir un costo mínimo adicional a los terminales del usuario. Otra ventaja es la independencia del sistema Galileo de GPS y de GLONASS, asegurando que las aplicaciones críticas en términos de seguridad estarán protegidas de los posibles errores que puedan ocurrir en modo común. ¿Estamos? ¿Alguna duda con los sistemas? Hemos analizado los sistemas, hemos analizado las frecuencias. Bueno, no hemos podido ver más o menos. Sabemos que Beidou, sistema chino, va a tener 35 satélites. Me imagino que a lo mejor van a ser 30 más 5 en QAP. Lo mismo que Galileo, que son 30. Galileo está todavía en proceso de diseño, de lanzamiento, yo creo. Y China lo mandó terminando este año, pero yo no sé en realidad cuánto en total hay. Si están los 35 que dijeron y todo eso. ¿Estamos? Entonces es tarea de ustedes. Pero todos funcionan muy parecidos, ¿sí? Todos sufren los mismos errores.
No sé si hay alguna relación entre los equipos, entre las antenas y la venta de los receptores versus las constelaciones. Bueno, acá entra ya más la parte electrónica. Ya, bueno, eso es lo que quería mostrar yo, la parte de los sistemas. Me voy a ir a la presentación nuevamente, la que estábamos viendo, y la voy a cargar de nuevo. Aquí estamos con la planificación de las mediciones. ¿Estamos? ¿Me están viendo? Sí, profe. Planificación de las mediciones, consideraciones generales. Ya hablamos ya de los distintos sistemas satelitales existentes, ¿ah? de la importancia de, ahora depende de ustedes de ampliar el conocimiento. Yo sé que para efectos de nosotros, bueno, siendo los satélites elemento primordial, porque de las tres cosas, yo creo que los satélites es la clave. ¿Ah? Ahí te dan cuenta que no es fácil, solo las grandes, imagínense que Europa, Galileo, que es de Europa, no ha sido capaz todavía de instalar un sistema satelital, o sea, eh, una red de GPS. O sea, ahí te das cuenta del poderío que tiene Estados Unidos al haber hecho como pionero el sistema GPS. No es fácil. Nosotros, imagínense, hemos lanzado un satélite. Un satélite, ¿ah? Y ellos se dan el lujo de mandar 30. Y más, una serie más, o sea, años luz nosotros de ellos. Dice, a diferencia de la topografía clásica, en las consideraciones generales, las mediciones GPS no requieren intervisibilidad entre los puntos medios. Estamos hablando de la planificación, ojo, planificación de las mediciones. Los receptores no envían ni reciben señal entre ellos. Solo reciben las señales de los satélites. Es una antena, una simple antena. Por lo tanto, se trata de redes y no de poligonales, para salvar obstáculos tales como edificios, montañas, etc. Se requiere una vista despejada del cielo. Cualquier elemento que obstruya la visibilidad reducirá la efectividad de recepción de la señal. ¿Estamos? Las estaciones de medición deben evitar elementos que obstruyan la señal. Las estaciones de medición. Las fuentes de microondas de alto poder, transmisoras de radio y televisión, pueden interferir con la señal recibida. ¿Estamos? Se debe realizar un estudio del área de trabajo para determinar los obstáculos y su grado de incidencia. Eso es importante en la planificación, alumno. Ver si alrededor donde vamos a hacer las mediciones nos encontramos con antena, con tendido eléctrico, con todo que los lleve, los va a llevar a errores en las mediciones. ¿Estamos? Eso es planificar. Dice, la planificación previa del terreno ayuda a predecir la disponibilidad de satélite en cada punto de observación, experimentar con las obstrucciones a la visibilidad, determinar los mejores periodos de observación,
visualizar la disponibilidad de satélites mediante tablas y representaciones gráficas. Sesiones y puntos, dice. Una sesión es un periodo durante el cual se planifican las observaciones para ver la disponibilidad de los satélites. Un punto es un lugar en el que se planea hacer las observaciones, marca o estación. ¿Estamos? Bueno, aquí entramos con los equipamientos GPS. Está receptores GPS versus precisión. Y aquí hay que tener ojo. Tipos de medición que se efectúan. Estamos planificando y dependiendo de lo que vamos a medir y lo que vamos a hacer es el tipo de instrumental que vamos a usar. Entonces, receptores GPS versus precisión. ¿Qué precisión necesito yo? Si voy a hacer una red geodésica, necesito alta precisión. Si voy a hacer un catastro, donde yo necesito, más que precisión, diferenciar el estado de las cosas, bueno, necesitaré un cartográfico. Si necesito solo ubicarme, necesito un navegador. Entonces dice, tipo de medición que se efectúen. Tipo de código que usen, frecuencia que pueden procesar, cantidad de canales y satélites rastreados. ¿Estamos? Entonces ahí hay un ejemplo, hay un resumen, dice, receptor geodésico. El receptor geodésico recibe el código P, la fase portadora L1 y L2, el equipamiento se compone de una base más un móvil, su precisión son 5 milímetros y los canales están entre 24 y 40. El topográfico, cartográfico en este caso más que topográfico, tiene el código CA y P y solo la fase portadora L1. También necesito una base y un móvil para hacer en diferencial y con eso logra una precisión entre 10 a 50 centímetros. ¿Estamos? El cartográfico. Los canales son entre 12 y 24. Y el navegador solo tiene el código CA. La fase portadora solo es L1. El equipamiento es un móvil, nada más. Y la precisión está entre 10 a 30 metros sin disponibilidad selectiva. O sea, aquí dice que está entre 10 y 30. Yo diría que ahora está entre 5 y 20 más o menos. ¿Cierto? Estamos hablando sin concepto diferencial, ¿cierto? Y sin disponibilidad selectiva. Con disponibilidad selectiva, o sea, con ese retardo a propósito que te dan, estaría entre 30 y 100 metros. Y canales son entre 8 y 12 canales, no, nada más. Algunas características básicas que debe tener su GPS para cartografía. Mira, aquí dice para cartografía. Estamos hablando del topográfico, ¿cierto? Dice sistema receptor de al menos 12 canales. Sí, 12, porque está entre 12 y 24 al menos. 12 canales paralelos necesarios para poder tener una buena recepción de los señales en terreno abrupto y con espesa cobertura vegetal. Los waypoints, puntos de referencia, capacidad de almacenamiento de como mínimo 500 puntos, pantalla de mapa para poder ver más fácilmente nuestra posición con respecto a los demás waypoints marcados, un track, capacidad de almacenar 10 o más tracks que corresponden a la huella de nuestro trayecto realizado, multiplex datum para poder ocupar GPS con las cartas cartográficas del propio país, cartografía digital incluida en el propio receptor útil para el palmado sobre un mapa donde donde nos encontramos. Y yo le pondría también algún sistema SIG para poder ir haciendo al tiro obteniendo los resultados, la información de terreno, los atributos. Archivo de procesamiento DAC, dice, un archivo DAC contiene información de tipo de receptor, tipo de antena, altura de antena, nombre de estación, método de medición de la altura de antena, medición de la fase portadora, parámetros de efemérides del satélite. Esos son los archivos de procesamiento DAC. Y ahí hay un equipo móvil de mapeo y colector de datos, ¿no? Ese es un cartográfico. No es un geodésico, es un cartográfico. Supuestamente
¿Y por qué anda con esto? Porque tiene que tener de estar acoplado a una base diferencial ahí, ¿cierto? Pero, insisto, no es preciso. Vuelvo. Si volvimos acá al cuadro, estaríamos aquí y tendríamos una precisión entre 10 y 50 centímetros. ¿Estamos? Ahí está el equipo completo de mapeo móvil y base, ¿no? Aquí se dan cuenta ustedes que este es como una PDA y este tiene una pistola, manda una señal, le pega, no sé, por un letrero, dependiendo qué es lo que están cartografiando, y automáticamente le da la posición acá, y seguramente acá debe tener algunos campos asociados. Aquí otra forma de modalidad de uso de equipo móvil, miren. Con una mochilita ahí la colocan y colocan la altura y en moto salen a tomar punto. Ahí está el uso de la PDA, ¿no? La PDA unida al GPS funciona como un colector de datos y permite almacenar cartografías de base para la ubicación de otros elementos vectoriales. Ahí está. Esto es muy bueno, esto lo debería tener el INACAP para hacer cartografía, no necesariamente tener esos GPS geodésicos. Profe, no se escucha, si es que está hablando. Ya. ¿Y ahora? ¿Escucha? Sí, ahí sí. Sí, ahí. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo no habían escuchado? No, poquito. Ah, ya. Poquito, profe. La clase pasa. Ya, bueno, estamos explicando la planificación que uno tiene que tener para hacer Y aquí están explicando netamente el cartográfico. A mí me gustan el cartográfico más que el geodésico, sinceramente, porque ustedes aquí van haciendo su plano y van recibiendo toda la información alfanumérica, el estado de las cosas, dependiendo de qué es lo que vas a cartografiar. Y eso después tú vas directamente, bajas de la PDA, de aquí al computador, del computador baja al tiro al ARGI, porque debe haber una colectora, y te queda lo que tú recibiste dentro de una cartografía. Entonces, espectacular eso. Y más, hay un aparato que en tiempo real te lo envían vía, no sé, pues vía correo, y tú puedes tener una central y recibir de todos los operadores esta información y tú vas alimentando tu SIG al tiro. Yo tengo uno que lo colocaba ahí y bueno, los que van a trabajar conmigo en el seminario, yo les voy a pasar uno muy parecido. Están los shapes listos, entonces ellos lo pueden colocar ahí. Tiene una antenita que se coloca arriba a la camioneta
y uno, dependiendo de lo que quiere levantar, pues elementos lineales, puntuales, poligonales. Claro que cuando son lineales como caminos y cosas así, uno puede ir en un vehículo, pero cuando son elementos puntuales que hay que medirlo, hay que bajarse el vehículo y sacar los campos para rellenarlo aquí en la PDA. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, entiendo. Bueno, aquí está la integración del GPS con SIG. ¿Ah? Aquí está la integración del GPS con SIG para hacer una cartografía base. ¿Ah? Esto es lo que se consigue, aquí está un ejemplo de lo que se consigue cuando yo combino el sistema de información, el GPS junto con, o la geodesia satelital en este caso, versus los sistemas de información geográficos. Se consigue esto. Bases cartográficas asociadas. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? ¿Eh? Esto a lo mejor era una ruta que se cartografiaron. Esto es lo que yo tengo, como yo trabajo en redes de camino, yo voy cartografiando, le voy colocando el nombre de la ruta, le voy colocando el tipo de ruta, si es asfalto, le voy colocando kilómetro de inicio, final, la provincia, la comuna, el, eh, también le coloco, dependiendo si es el tipo de red, si es primaria, secundaria o básica, todo eso. ¿Estamos? Ahí están alimentándola. Distintas aplicaciones. No vamos a entrar en detalle esto porque este ya es cartografía. Se lo dejo al ramo de cartografía o de SIC, pero la unión entre GPS y SIC es potente. ¿Estamos? Ahí tienen un vehículo, el satélite va alimentando el vehículo y el vehículo está esto se usa mucho en lo que es control y mantenimiento vial. Está hecho para eso. ¿Ah? Y tú vas en el vehículo y vas georreferenciando todo y y automáticamente usted te lo manda a una base de datos central y te va mostrando. ¿Ah? Bueno, aquí hay una aplicación, pero no vamos a entrar en esto porque ya estaríamos entrando muy a la parte SIC. Pero este es un buen tema para ustedes. Se los dejo de segmentación dinámica. Pero eso es otra cosa. ¿Estamos? Ya, alumno. Necesito. ¿Cómo van con el software de postproceso? ¿Ah? ¿Cómo, profe? ¿Cómo van con el software de postproceso? Yo necesito eso. Tú dijiste que lo iba ya. Sí, lo mandé al chat de acá. Está ¿A ahí cuál? mismo. A ¿Y este dónde? mismo de Sí, geodesia. profe, si está en el chat. Yo ya lo descargué. ¿En serio? Son dos, Ah, son dos partes de como 500 megas. ya. Está aquí, Profe, en el chat de aquí. Vale, profe, una En las consulta. publicaciones del grupo. ya. Profe, ¿qué software es? Es que yo no. Topcom Magnet. Ah, ya. Es que lo que pasa es que como yo hace 2 clases nomás que me cargaron el ramo, por eso no sabía. Pero están las publicaciones, son dos archivos raros. Ya, vale.
Este es geodesia satelital. ¿Ya cómo estamos hoy día? ¿27? Sí. De todas las semanas, si Dios quiere, vamos a empezar a usar eso. Hacer, bueno, yo tengo que hacer la tarea, el informe, tengo que armar el cuento para el trabajo que tienen que hacerme. Entonces, semana vamos a hacer un pequeño taller evaluado a alumnos. ¿Vamos? No de la materia, porque la materia no, van a ser de la parte de órbitas, leyes de Kepler, ¿estamos? Y va a ir Profe, en... el miércoles, jueves. No, el jueves, cuando haya más horas. Ya, ¿Estamos? vale, gracias. Para que estudien, porque ese va a ser parte de la nota, y más pretendo ya este fin de semana hacer pretendo hacer ¿cuánto se llama? La rúbrica para el trabajo, para que ustedes ya lo tengan. ¿Ah? No más allá de 4 alumnos, no más allá. Ya, Víctor Carrasco, ¿está? Presente, profe. Nicolás Alessandra Castro. Sebastián Andrés Díaz, sí. Christopher Alejandro Presente. Galindo. Acá, profe. Ya. Saray González. ¿Está o no? Saray. Parece que está sin audio, profe. Ya. Marcelo Ignacio Martínez. Ángela Camila Muñoz. Acá estoy, profe. Ya. Paula Lorena Parada. La Paula estaba igual. Y se fue. ¿Ah? Camila Alejandra Quijada. Acá, profe. Jocelyn Fabiola Ramírez. Acá, profe. Sebastián Eduardo Salvo. Oye, los que tienen conmigo, les voy a pasar el anuncio. Los que tienen conmigo seminario, mañana me tienen que presentar un anuncio, sí o sí. Más que un anuncio, un adelanto. Lo que hablamos, ¿estamos? Un adelanto, pero un adelanto formal, me refiero yo. Yo lo tengo, y me lo van a presentar y yo lo voy a ir viendo. Y el que no me presentó, yo voy a colocar aquí un puntito porque eso yo lo di. ¿Sí? Sebastián Eduardo Salvo, ¿está? Profe, pero nosotros tenemos el sábado con usted eso. Sí, pues no importa, si da lo mismo. Yo, por los que tengan el sábado o bien, para ambos cursos yo voy a la par. Elías Sebastián Seguiel. Acá, profe. Diego Patricio Sepúlveda. Acá, profe. Y Francisca Fernanda Valdés. Presente, profe. Felipe Aguilera. Acá. Y Felipe Garcés. Acá, profe. Ya los vemos. Acuérdense, que estén bien. Chao, chao. Profe, Sí, Profe. sí. acuérdese de agregarme al grupo, por favor, que yo no A estoy. este grupo. Sí, ¿Cuál es tu nombre? Bastián Antonio Castro Medel. A ver, espérate. ¿Cuánto te llamáis? ¿Bastián? Sí, Bastián Castro. ¿Y quién más? Yo estoy con lo mismo, profe. Mauricio Valdés. Ya vale. Yo también, profesor. ¿Tu nombre? Damián Espinosa. Aquí los tenía yo.
A ver, Bastián Castro, ¿cuánto es? Bastián Castro Medel. Medel. Mauricio Valdés, Bravo. Bravo. Sí, Bravo. Y Damián Espinosa, Bustos. Sí, Bustos, profe. Ya, listo, los voy a poner ahora. Ya, amigos, los vemos. Chau, chau. Ya, profe, gracias. Chao.